Hola, soy Miguel de Flojumar y hoy te vamos a enseñar cómo se instala y cómo se enciende tu calefactor Tulk. Este video instructivo aplica tanto para los equipos de 2000 como los de 5000 watts, así también para los de 12 o 24 volts. En la caja vas a encontrar todo lo necesario para su instalación. Recordá que también tenemos la opción de dos salidas que incluye un caño de calefacción, una derivación y una rejilla adicional. Para explicarles un poco la instalación, hicimos este mueble para poder instalar todas las partes y que claramente no tenemos un motor como acá. Lo que vamos a empezar es siempre con el tanque de combustible. Este tanque de combustible de 10 litros viene en su interior todos los tornillos y el pico para sacar el gasoil acá. No viene instalado. ¿Por qué no viene instalado? Porque dependiendo de cómo lo podamos poner es donde tenemos que agujerear para que salga el gasoil. Lo mismo es la posición del tanque. Por ejemplo, si yo lo pusiera acá, me quedaría incómodo el ingreso del gasoil. En cambio, si lo giramos, nos queda perfecto. O así lo mismo, si vos tenés que acceder de ese lado, tendrías que girarlo. Para instalar la salida de combustible, tenemos dos puntos reforzados del tanque, donde tenemos que agujerear. Dependiendo si el tanque va así o así, siempre el punto tiene que quedar para abajo. Nosotros lo vamos a instalar de esta manera, vamos a tener que instalar de este refuerzo. Para colocar el pico vamos a necesitar solamente un hilo, en este caso tenemos un cable y un clavo o algo que le dé peso. Para esto lo agarraríamos con un nudo, nosotros como es un cable, no lo vamos a poder hacer un nudo, lo vamos a pegarle solamente así. Y una vez que tiene peso, vamos a meterlo por el agujero donde nosotros lo hicimos, que es este. Y ahora lo vamos a parar. Y vamos a sacar ahí. Una vez que sale por acá, ya lo tenemos pasado. Una vez pasado, vamos a reemplazar el tornillo por el pico, en este sentido, y lo reforzamos con más cinta. Una vez reforzado, tiramos del cable hasta que el pico salga y podamos ubicarlo en su lugar. Gracias a haber marcado la rosca anteriormente, podemos enroscarla. Luego colocamos el O-ring de goma y su tuerca. Ajustamos el tanque en la posición, utilizando los tres espacios que vienen preparados para su instalación. Continuando con el sistema de combustible, vamos a encontrar en una de las bolsas todo lo necesario: bomba, soporte, abrazaderas, filtro y mangueras. Una vez instalado el tanque, lo primero que vamos a hacer con una llave de 12 es ajustar la salida, para que no tenga pérdidas. Lo primero que hay que colocar después de la salida es el filtro de combustible, que tiene una posición. Si lo abrimos, vamos a ver que tiene un O-ring y un filtro que se puede remover para su limpieza. Lo vamos a instalar en esta posición. Una vez definida la posición, vamos a cortar la manguera negra, que vamos a usar en todos los casos como acople. Posteriormente vamos a ajustar con las abrazaderas que vienen incluidas. Después de esta manguera vamos a usar la manguera blanca finita del largo necesario. Un tip muy útil es siempre que vamos a colocar conexiones con abrazaderas y manguera, poder instalarlas previamente. Seguido el filtro hay que instalar la bomba. La misma marca con una flecha la dirección por la que corre el combustible. Toma del lado contrario a la ficha de alimentación. Al igual que hicimos con el filtro, colocamos los acoples con sus abrazaderas. Seguido a eso, colocamos el soporte de goma que viene incluido. Una vez ajustado todo, instalamos la bomba en el lugar deseado. Con la manguera blanca conectamos el filtro con la bomba. Recordá que esta manguera es la que podemos alargar o recortar dependiendo de la instalación.
Una vez instalado la parte de combustible con el tanque, vamos a pasar a instalar la parte del calefactor. Para eso es importante que sepamos qué características tiene, dónde toma el aire y demás. De un lado tenemos la salida del aire y del otro lado la del retorno. Siempre saber que la parte que tiene la tapa esta es la del retorno y la salida de aire no tiene nada. Acá tenemos el cableado para el panel y por la parte de abajo tenemos la entrada y la salida de escape. Muy importante, una vez que tenemos el equipo afuera, poder marcarlo como entrada y salida para poder distinguirlo en la instalación, que quizás estamos abajo de la camioneta, un lugar muy incómodo. ¿Cómo lo distinguimos? Bueno, acá tenemos la entrada de combustible, esta es la entrada de aire, o sea que están al lado, y la salida de aire es la que está del otro lado del viruto. Esto viene con una protección que hay que sacárselo para su instalación, esto es para que no le entre suciedad ni nada. Una vez decidido dónde lo vamos a colocar, tenemos dos formas de fijación. Si la base donde nosotros lo vamos a colocar es chapa, no es madera, podemos directamente hacer los agujeros de estas 5 perforaciones y esta salida y entrada, como si fuese esto, y colocarlo directamente. Ahora, si esto es madera o algo inflamable, lo que se recomienda es hacer totalmente el agujero completo y podemos usar esto como plantilla. Entonces, no queda nunca los caños que levantan mucha temperatura en contacto a la madera. Aprovechando que tenemos el calefactor fuera, vamos a instalar el soporte con sus tuercas. En este caso, como vamos a usar un mueble para su instalación y es de madera y grueso, tuvimos que perforar el contorno completo de la salida y admisión del equipo. Como vamos a instalarlo con la planchuela y directamente a la madera y no tenemos que estar solamente las perforaciones, claramente es mucho más sencillo. Acá ya pusimos el pico de entrada de combustible. Recordemos que al lado está la entrada de aire. En este caso no lo marcamos, pero hubiese estado bien. Imagínense si están abajo de un motorhome, es mucho más fácil ver y no tener que estar adivinando. Pero bueno, nosotros vamos a preparar todo, vamos a agregarle ya los caños de entrada y salida, en este caso la entrada de aire. Vamos a ponerlo acá. La salida por el otro lado. Y como les decía, es mucho más sencillo ahora ajustar esto que si estuviera debajo de un motorhome. Una vez agarrado todo y afirmado, es mucho más sencillo instalarlo, como veremos acá en este caso. Como tenemos el agujero perforado más grande, simplemente lo apoyamos y ya estamos. Ahora solo resta afirmar la plancha a la madera. Acá les mostramos cómo por debajo es mucho más incómodo apretar las abrazaderas y manipular el equipo. Mientras terminamos de colocar la manguera de combustible al equipo, es de suma importancia tener en cuenta que el caño y el silenciador de escape deben estar fuera del vehículo. Recordemos que, como cualquier equipo a combustión, genera gases como el monóxido de carbono, los cuales son muy peligrosos y por ello recomendamos la instalación de un detector de gases. Ahora vamos a colocar con sus abrazaderas el filtro de admisión y el silenciador de escape. Algo muy importante a tener en cuenta es que claramente al ser la salida de escape esto levanta una temperatura muy alta y si está en contacto con algún material inflamable puede ser muy peligroso. Por eso este mismo kit, además del silenciador y el caño, incluye dos sujeciones para el mismo caño, que son muy fáciles de instalar, que viene hasta con sus tornillos, para poder pasarlo en un lugar donde quede seguro. Lo mismo con esta L y este tornillo para colocar el silenciador de escape en una posición determinada. Algo muy importante a tener en cuenta es la posición de estos dos caños. Claramente uno tiene que ir para el lado contrario del otro. ¿Por qué? Porque esto es toma de aire y esto es salida de escape de monóxido de carbono. Entonces, cuando hacemos la instalación es importante eso, que uno quede para un lado y el otro exactamente para el lado opuesto.
Una vez instalado el equipo y fijo en el motorhome, vamos a empezar a instalar la parte de salida del aire, donde nosotros queremos que llegue el calor. En este caso tenemos un kit de una sola salida, el cual es muy sencillo de instalar, pero podríamos tener derivaciones y más caños y más salidas, dependiendo de donde nosotros queramos. Por ejemplo, al fondo del motorhome, adelante. Si necesitar más salidas, nosotros proveemos todo lo necesario. Para empezar con la instalación eléctrica, tenemos estos tres ítems. Tenemos el panel, tenemos el control inalámbrico y el ramal eléctrico. Es importante la ubicación del panel porque este mismo tiene el sensor de temperatura. Entonces, depende de dónde lo pongamos, es donde vamos a medir la temperatura deseada. Por ejemplo, si tenemos un motorhome grande y lo ponemos adelante, quizás atrás tengamos una diferencia de temperatura y no lo vamos a poder setear. Por eso es importante que esto esté bien ubicado. Bueno, acá tenemos el ramal eléctrico que viene con su ficha para la bomba, viene su ficha para el panel, para el equipo y para la batería. El de la batería viene con su fusible. Es importante saber que si vamos a alargar el cable de batería, porque la batería la tenemos atrás o en otro lugar, este tiene que ser al menos de 4 milímetros. Si la extensión es muy grande, tendría que ser de 6 o más. Para la conexión de la parte eléctrica, en este caso es muy sencillo porque tenemos todo cerca. En algún caso quizás haya que alargar algún cable. En ese caso, fijémonos que cuando llegan a las puntas vienen con el cable al aire que se puede cortar y empalmar. Siempre es importantísimo que ese cable sea mínimamente del mismo grosor del que ya viene. En este caso, esta ficha es para la bomba, que tiene un agarre que es apretando aquí. La colocamos así. Estamos así. Y entra. Y queda agarrado. Acá tenemos la conexión del equipo, que si se fijan tiene una pestaña como para no equivocarse. Tiene una sola forma de conexión y hace un clic. Para sacarlo, es importante saber que tiene esta pestaña acá para poder soltarlo. Por su parte, el panel viene con una base para su instalación. Esta puede amurarse en cualquier lado y el panel se agarra muy fácilmente para cualquier lado. Su conexión, al igual que la del equipo, tiene una sola posición, es muy sencilla. Si la vemos así, no tiene forma de hacerlo de otra manera, sería así. Y hace un clic cuando se engancha. Para sacarla, lo mismo que el otro, se aprieta acá y sale. Una vez fijada la base, podemos colocar el panel y queda firme. Antes de poner en funcionamiento el calefactor, vamos a revisar todas las uniones apretando sus abrazaderas para evitar pérdidas. Nos venimos para afuera para ponerlo en marcha y empezar a ver todas las funciones que tiene. Ya le cargamos gasoil. Es importantísimo que el gasoil sea bueno, que esté en buena calidad, que no esté estancado, porque eso hace que se tape todo los ductos, la bomba, etcétera, y es para problemas. Por eso muchas veces cuando estás mucho tiempo sin usarlo, es importante chequear que el gasoil esté bien. Otra cosa no menor es que la tapa no es una tapa común, sino que tiene un venteo, que es importante que esté destapada, porque si no, no bajaría el gasoil. Una vez instalado, lo primero que tenemos que hacer para iniciar el equipo, con el equipo apagado, es purgar la línea de combustible. Esto se hace apretando estos dos botones a la vez. Ahí vamos a escuchar que arranca la bomba y en el panel nos muestra que está arrancando. Como escuchamos la bomba funcionando, vemos que estamos purgando. El primer tramo de manguera ya está lleno y en el segundo todavía tiene aire y le falta purgar. Por eso hay que seguir manteniendo apretado hasta que todo el ducto esté completo con gasoil. Para cortar con el purgado, simplemente soltamos los botones y se apaga automáticamente. Dura unos segundos más y corta. Para darle arranque, primero vamos a ver un poquito las funciones del control. Cuando aparece la P es la temperatura ambiente, que acuérdense que la mide desde el mismo equipo, desde el mismo panel. Y cuando tocamos de vuelta es la entrada de voltaje, que acá está dando los 12 voltios. Esto es importante saberlo para, si tenemos algún problema o algo, poder saber si está llegando bien la corriente. Si apretamos acá, nos da el código del Bluetooth, que más adelante vamos a ver cómo se enlaza y cuáles son todas las funciones que tiene.
Ahora lo que vamos a hacer es mantener apretado el encendido para que arranque el equipo y empezar a probarlo. Ahí se escuchó que arrancó. Va a empezar a funcionar la bombita y ya va a empezar a dar calor en un ratito. En el inicio vamos a ver que tarda un poquito en empezar a dar calor y que el panel mismo les va mostrando todas las cosas que va haciendo. Por ejemplo, en este caso le está mostrando que arrancó el ventilador y que arrancó la bujía. Ahí arrancó el equipo, ya está tirando calor. No se asusten si al principio tira un poquito de humo, es normal. Pensemos que es un equipo nuevo que está quemando todo lo que tiene dentro. A los menos de 1 minuto, 2 minutos, ya no tira absolutamente nada. Tenemos dos formas de uso, automático o manual. En el modo automático, el equipo sube y baja su temperatura en base a los grados que están seteados, modificando la velocidad del ventilador. Con las flechas podemos regular la temperatura con un máximo de 40 grados y un mínimo de 0 grados. La otra forma de uso es modo manual. Se pasa apretando el botón de ajustes hasta que aparezca H3. Esto es la potencia, que va de H1 a H6. El modo manual hace que la potencia funcione siempre fija. No sube ni baja la velocidad del ventilador. Si cuando estamos en modo automático el equipo figura en grados Fahrenheit, se puede cambiar a grados centígrados. Hay que mantener apretado la flecha de arriba junto con la de encendido, hasta que cambie a grados centígrados. Si el control inalámbrico no responde, lo que hay que hacer es enlazarlo con el panel. Para eso, hay que mantener apretado la flecha de abajo y la de encendido a la misma vez, hasta que aparezca HFA1. Luego del control inalámbrico apretamos el botón ON. Ahí estaría conectado. Si apretamos las flechas podemos regular la temperatura desde el control. Hasta 1500 metros de altura el equipo funciona solo. Si estamos a más de 1500 metros hay que activar el modo altura para que haga bien la combustión. Para activarlo hay que mantener apretado el botón de OK y el de ajustes, hasta que aparezca la montaña. Si bajamos de los 1500 metros del nivel del mar, tenemos que desactivar el modo altura. Para eso, tenemos que apretar a la misma vez el botón de OK y de ajustes nuevamente, hasta que desaparezca el logo de la montaña. Para modificar la hora, hay que mantener apretado el botón de OK hasta que titile el primer número. Con las flechas vamos modificando los números para llegar al horario actual. Para pasar al siguiente número, se aprieta una vez el de encendido y ahí queda la hora seteada. Con el equipo encendido, el panel nos muestra la temperatura de la cámara de combustión, 132 grados. Esta puede llegar a 200 grados, eso es completamente normal. Para apagarlo, se mantiene presionado el botón del medio hasta que diga OFF. Comienza el proceso de apagado. El equipo queda andando. Luego se apaga la bomba y se enciende la bujía para quemar todo el combustible. Por último, queda andando el ventilador para terminar de enfriar la cámara de combustión y que el equipo, cuando se apague, esté totalmente frío. Es fundamental respetar el tiempo de apagado para que no se apague con el calefactor caliente. Ahora con el equipo apagado tenemos una opción que es el modo ventilación, que lo tiene exclusivamente este equipo y muy pocos otros. Para eso, mantenemos apretado el botón de la ranurita y arranca marcando la A. En este modo lo que va a hacer es, va a arrancar la ventilación, pero no va a arrancar la bujía, con lo cual va a tirar aire, si querés ventilar algún ambiente o algo, pero sin la calefacción. La función del ventilador va del 1 al 6. Es necesario apagar esta función para poder prender el equipo. Para esto, mantenemos apretado el botón de ajustes. Una de las características de este equipo es que trae Bluetooth. Para eso vamos a necesitar una aplicación especial. Esa la vamos a descargar desde un QR que va a estar en el manual o lo vamos a dejar acá en el enlace del video. Es importante saber que no está en Play Store o en App Store y que tenemos que descargarlo de ese mismo QR porque no son los mismos programas. Una vez descargado, tenemos que activar el Bluetooth, pero no enlazar el equipo previamente a abrir el programa. El enlace con el equipo lo tenemos que hacer directamente desde el programa. Para conectar el equipo con el Bluetooth encendido, sin conectar el equipo como anteriormente dijimos, vamos a abrir la aplicación, que es exactamente esta que está acá. Una vez abierta la aplicación, vamos a tocar el icono de Bluetooth y acá
nos va a aparecer el equipo, que es este que está acá, que tiene un código atrás, que es lo que nosotros habíamos mostrado, que era el código del equipo. ¿Para qué tiene eso? Porque si tenés dos calefactores, van a tener diferente número. Entonces vas a saber cuál es el que estás manejando. Sabiendo que es este solo, vamos a conectarlo. Solamente cliqueando ahí, ya está listo para utilizar. Vamos a hacer un resumen de las funciones que tiene la app del calefactor, que obviamente todas se pueden manejar directamente desde el panel, no hace falta tenerlo, pero bueno, es mucho más intuitivo y más fácil. Vamos a arrancar con las configuraciones. En primera opción tenemos las opciones de poner la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit, o el modo altura en pies o metros. Default viene en Celsius y metros, que es lo que nosotros utilizamos. Acá el cambio de idioma, que ya también por default vino en castellano. Y acá empezamos con las cosas importantes. Este es ajuste de tiempo. Esto es una forma de poder setear el arranque y el corte de cada uno de los días. Por ejemplo, si podemos setearlo semanalmente y tenerlo configurado para que arranque a X hora y demás. Es muy sencillo y se puede hacer día por día. Y esto obviamente se repite semana tras semana. Después tenemos el inicio y parada automática. Esta es la función más quizás más importante, que sí es fácil usar acá y no tanto en el panel, que es para que el equipo corte por completo. Si nosotros activamos acá, el equipo cuando llega a la determinada temperatura va a cortar. De la otra manera, como lo mostramos en el panel, lo que hace es bajar el ritmo de trabajo. Esto es importante aclararlo porque no es lo mismo que esté tirando calor por más mínimo que sea, a que corte automáticamente. Lo que estamos diciendo es que por arriba o por abajo de la temperatura deseada que marcase en la pantalla anterior, va a estar cortando por completo, activando esto. Y por último tenemos el manual de usuario. Ahora en la pantalla principal lo que vamos a ver es, por un lado, el voltaje de entrada, que acá me está marcando 13 volts, que podría verlo también desde el panel, la altitud, que en este caso me está dando 0 metros, la temperatura de la carcasa y la temperatura de ambiente. La carcasa, acuérdense que es el equipo, es la cámara del equipo. Abajo lo que vamos a ver son las funciones más importantes. La de soplar aire, que es la que hemos explicado con el panel, que es un modo de ventilación. La de calefacción, que es la que arranca el equipo. La meseta, que es del modo altura. Y el modo a mano, que va a ser que vos puedas pasar de automático a manual el calefactor. Para eso vamos a arrancarlo para empezar a probar esas funciones. Solamente activando ahí, arrancó el equipo y va a empezar a arrancar la bomba y va a empezar el proceso de funcionamiento. Recuerden siempre que el equipo tarda unos minutitos, unos segundos, hasta empezar a tirar calor. Y acá ya estamos viendo que la temperatura de la carcasa empieza a subir y la temperatura ambiente, bueno, todavía no porque recién está arrancando. Si nosotros no tocamos nada y el modelo a mano no está activado, vamos a ver que acá donde nos muestra el 3 es la potencia de la calefacción, que es automática. Esto no va a cortar, sino que va a estar siempre trabajando a la temperatura que nosotros seteamos. En cambio, si nosotros en este caso apretamos el modelo a mano, va a pasar a grados automáticos. Van a ver que al lado del 20 grados es símbolo de automático. Entonces nosotros vamos a setear la temperatura que nosotros querramos, por ejemplo 26 grados, y cuando llegue a 26 grados el equipo va a frenar automáticamente. Y cuando baje de esa temperatura, de ese rango de 5 grados que seteamos en el modo automático, va a volver a arrancar automáticamente. ¿Qué pasa si no tenemos activado el modo automático que habíamos activado antes y apretamos el modo a mano? Si nosotros, estando en potencia en 3, nos frenaría, pero si nosotros apretamos acá y no tenemos activado el modo automático, y se acuerdan que ahí apareció una A, va a llegar a los 26 grados y no va a frenar, lo que va a hacer es bajar el ritmo de trabajo. En este video quisimos mostrarles un poquito de cómo se instala, cómo funciona. Obviamente quedan algunas dudas que nos pueden estar escribiendo abajo. Lo último que nos quedaba mostrarles era un poco cómo se hace el mantenimiento de cambio de bujía o algo así. Es muy sencillo y es simplemente sacando la tapa de rosca puedes acceder al equipo. Hasta la plaqueta, la bujía, etc. Les agradecemos por haber llegado hasta el final del video y les queremos contar acá de Flojumar que nosotros somos representantes de la marca Tulk y tenemos en stock tanto como los
equipos de 2000 como los de 5000 y hasta el portátil de 8000 watts. Si tienen alguna duda nos pueden escribir acá en el mismo video de YouTube o escribirnos a nuestro WhatsApp. Estamos en Tigre, los esperamos cuando ustedes quieran. Próximamente vamos a estar subiendo un video con las preguntas frecuentes y los datos de funcionamiento, errores que pueden llegar a aparecer para que podamos seguir aprovechando el calefactor. Les agradecemos mucho y les pedimos que se suscriban para tener nuevas novedades.